Hola a todos, bueno, este es un video explicativo del sistema respiratorio presentado por Jerónimo Bermúdez Callejas, Natalia Hernández Molano, Catalina Sánchez Tovar, Omar Santiago Silvera Callejas y Jean-Pierre Ávila Ramírez. Hoy vamos a hablar sobre el sistema respiratorio, que es el conjunto de órganos que nos permite respirar. Su trabajo principal es que el oxígeno entra a nuestro cuerpo y que el dióxido de carbono, que es un desecho, salga. Este proceso es fundamental porque ayuda a mantener el equilibrio del organismo, algo que llamamos homeostasis. Gracias a él, la sangre se mantiene con suficiente oxígeno para nuestras células produzcan energía. El pH de la sangre se mantiene en niveles normales y evitamos que el dióxido de carbono se acumule. En la exposición vamos a seguir este orden. Primero veremos cómo funciona la respiración o mecánica ventilatoria. Luego hablaremos de los volúmenes y capacidades pulmonares. Después del intercambio de gases en la respiración interna y externa. Y finalmente explicaremos cómo el cuerpo controla todo este proceso. Hablemos ahora de la mecánica ventilatoria. La mecánica ventilatoria es el movimiento en el cual el aire entra y sale de los pulmones debido a cambios de presión que son generados en la cavidad torácica. La mecánica ventilatoria tiene dos procesos, los cuales son la inspiración y la expiración. La inspiración es el proceso en el cual el aire va a entrar a los pulmones y la expiración va a ser el proceso en el cual el aire va a salir de los pulmones. Es importante recalcar que en la inspiración van a haber dos tipos de músculos, los principales y los accesorios. Los principales son el diafragma y los músculos intercostales externos, mientras que los músculos accesorios van a ser el esternocleidomastoideo y los escalenos. En la aspiración es importante recalcar que hay dos tipos de aspiración, la aspiración en reposo y la aspiración que es en esfuerzo. La aspiración en reposo es cuando los músculos se van a relajar, como pues lo puede decir que están en reposo, entonces se van a relajar, por lo tanto el volumen pues va a aumentar, el volumen de los músculos. Y en la aspiración en esfuerzo va a ser lo contrario. Los músculos intercostales internos y los músculos abdominales van a disminuir, se van a contraer por lo que están en esfuerzo y por lo tanto va a disminuir el volumen que va a haber en la cavidad torácica. Ahora, para explicar mejor lo de las presiones, hablemos sobre la ley de Boyle. La ley de Boyle establece que a una temperatura constante, la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Es decir, mientras haya una temperatura constante, el volumen va a aumentar y la presión va a disminuir, y viceversa. Cuando la presión aumenta, el volumen va a disminuir. Entonces, ¿por qué es importante hablar de la ley de Boyle? Porque la ley de Boyle se puede ver reflejada tanto en la inspiración como en la expiración. En la inspiración, el diafragma y las costillas se van a mover y esto va a aumentar el volumen torácico. Y gracias a esto, la presión intrapulmonar va a bajar y por esto es que va a entrar el aire hacia los pulmones. Mientras que en la expiración, al relajarse el diafragma o al contraerse los músculos expiratorios, va a disminuir el volumen, por lo tanto va a subir la presión y el aire va a salir. En resumen, la ley de Boyle explica la respiración. Al cambiar el volumen del tórax, cambia la presión en los pulmones y ese gradiente mueve el aire hacia adentro o hacia afuera. Bueno, ahora hablaremos de las capacidades y volúmenes pulmonares. Bueno, esto básicamente es la cantidad de aire que puede entrar y salir de nuestros pulmones. Esto va a variar dependiendo de la edad, el tamaño de la persona o la capacidad pulmonar de esa persona. Para lograr medir nuestras capacidades pulmonares usaremos unos volúmenes específicos y unas capacidades específicas. Estas las ilustraremos en un gráfico que veremos a continuación. Ahora explicaremos el esquema de espirometría. Entonces, comenzaremos con los volúmenes. Primero, tenemos un volumen corriente, que este es el aire que entra y sale de una expiración normal. Luego tenemos un volumen de reserva inspiratoria. Este es el aire adicional que se puede inspirar forzadamente después de una inspiración normal. Luego
tenemos su contraparte, que es el volumen de reserva expiratoria. Este es el aire adicional que puede expirarse forzadamente después de una expiración normal. Y por último tenemos el volumen residual, que es el aire que permanece en los pulmones tras una expiración forzada. Para poder entender mejor esta parte de los volúmenes, usaremos una analogía de un vaso de agua. Entonces, el vaso de agua representaría los pulmones. El volumen corriente sería un sorbo normal que uno toma de un vaso de agua. Luego tenemos el volumen de reserva inspiratoria, que es la cantidad de agua extra que uno puede beber si uno se esfuerza al máximo. Luego está el volumen de reserva expiratoria, que es el poco de agua que queda en el fondo del vaso que uno puede absorber con mucho esfuerzo. Y luego queda el volumen residual, que es como el agua que queda en el fondo del vaso, que casi nunca se puede sacar por completo. En este caso, en los pulmones no se puede sacar por completo. Ya luego tenemos las capacidades. Entonces, primero la capacidad inspiratoria sería el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria. Luego tenemos la capacidad residual funcional, que sería el volumen residual más el volumen de reserva respiratoria. Luego tenemos la capacidad vital, que esta capacidad vital sería el volumen residual inspiratorio, el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. Y por último tenemos la capacidad pulmonar total, que sería la suma de todos estos volúmenes. Para poder entender cómo ocurre el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono, hay dos leyes físicas que lo explican. Entonces, estas explican cómo los gases pasan de un lugar a otro gracias a una difusión pasiva, o sea que se mueven siguiendo diferencias de presión y de solubilidad. Entonces, la primera ley es la de Dalton, donde esta ley dice que la presión total de una mezcla de gases es la suma de presiones parciales de cada uno. O sea que cada gas ejerce su propia presión como si estuviera solo. Entonces, en el aire respiramos una presión total de 760 milímetros de mercurio. De estos, 600 corresponden al nitrógeno, 156 al oxígeno y 0,3 al dióxido de carbono. Por otro lado está la ley de Henry, que complementa la de Dalton y dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido dependen de dos cosas, de la presión parcial y de la solubilidad. Esto es importante porque el dióxido de carbono tiene un gradiente de presión más pequeño que el oxígeno, o sea que se difunde más rápido, porque es 24 veces más solubles en líquidos corporales. Ahora, en esta imagen podemos ver representados los dos tipos de intercambio gaseoso, que son la respiración externa y la respiración interna. Estos procesos permiten que el oxígeno llegue a los tejidos y que el dióxido de carbono sea eliminado. Entonces, en la parte superior está la respiración externa y en la parte inferior está la respiración interna. Entonces, en la parte de arriba está el pulmón con los alvéolos rodeados por capilares. Aquí ocurre un intercambio de gases entre el aire alveolar y la sangre. Se puede evidenciar que el aire que respiramos tiene un oxígeno con presión parcial de 156 milímetros de mercurio, pero que cuando llega al alveolo esta presión baja debido a la mezcla con el aire residual de los pulmones. En cambio, la sangre venosa que llega a los capilares pulmonares vienen con un oxígeno mucho más bajo, alrededor de 40 milímetros de mercurio. O sea, esta diferencia de presión es lo que impulsa al oxígeno a difundirse del alveolo hacia la sangre. Al mismo tiempo, el dióxido de carbono hace el cambio donde pasa de la sangre, donde su presión es más alta, de 45 milímetros de mercurio, hacia el alveolo, donde es más baja, de 40, para luego ser exhalado. Bueno, ahora en la parte inferior está la respiración interna.
La respiración interna es el intercambio de gases entre la sangre y la célula de los tejidos. Entonces, la sangre oxigenada que llega a los capilares de los tejidos trae un oxígeno aproximadamente de 100 milímetros de mercurio, mientras que en las células este oxígeno es solo de 40. Esta diferencia impulsa la difusión del oxígeno desde la sangre hacia los tejidos. Por otro lado, las células producen dióxido de carbono en su metabolismo y allí su presión parcial es de 45 milímetros de mercurio, mientras que en la sangre es menor de 40, lo que hace que el dióxido de carbono se difunda hacia la sangre para ser transportado de regreso a los pulmones. Además, en resumen, este ciclo asegura que el oxígeno llegue a nuestras células para la producción de energía y que el dióxido de carbono, que es un desecho metabólico de las células, sea eliminado. Gracias a los gradientes de presión se mantiene el equilibrio gaseoso, que es importante para que nosotros tengamos vida. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el control de la respiración. El control de la respiración depende de centros nerviosos ubicados en el bulbo raquídeo y en la protuberancia. Por parte del bulbo raquídeo encontramos el centro inspiratorio, el cual es el que activa los músculos respiratorios. Y también encontramos el centro expiratorio, el cual es el que participa cuando la respiración es forzada. Por parte de la protuberancia existen centros neumotáxicos y apneústicos, que quiere decir que estos ajustan el ritmo y la profundidad de la respiración. También tenemos la respiración que se regula químicamente, o propiamente dicha quimiorreceptores. Estos se dividen en dos, centrales y periféricos. En los centrales, en el bulbo, estos son muy sensibles al aumento del CO2 y a la disminución del pH. Por otro lado, los quimiorreceptores periféricos son localizados mayormente en los cuerpos carotídeos y aórticos y responden principalmente a la disminución de oxígeno, además de cambios en el CO2 y en el pH. También existen además mecanismos de control en los pulmones. Estos son los receptores de distensión, los cuales evitan la sobreinflación activando el reflejo de Hering-Breuer. También tenemos los receptores irritantes, los cuales se activan con humo, polvo o sustancias dañinas, provocando tos o estornudos en la persona. Y por último tenemos los receptores G, que responden a la congestión pulmonar, generando respiraciones rápidas y superficiales. También tenemos una importancia en este control de la respiración, la cual es el mantenimiento de equilibrio ácido-base y la oxigenación. Por último, tenemos una conclusión sobre todo este tema, la cual es que el sistema respiratorio es fundamental para la vida, ya que permite el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono, regula el equilibrio ácido-base y mantiene la homeostasis. Esto es a través de la mecánica ventilatoria y los volúmenes y capacidades pulmonares, la respiración interna y externa y el control nervioso, químico y mecánico. Esto se asegura un aporte constante de oxígeno a los tejidos y la eliminación del CO2, y así procesos indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Muchísimas gracias por escuchar.